Lo sé. Una de las tareas más desafiantes dentro de una empresa es identificar cuáles ideas son mejores que otras. Entender qué hay dentro de cada idea, cuál es el valor único, la ventaja diferencial, incluso la ventaja injusta que yace dentro de cada idea, es todo un desafío. Porque tienes que ir contra el tiempo, porque tienes pocos recursos, o porque incluso teniendo muchos recursos, tienes que saber cómo distribuirlos de la manera correcta. En el capítulo de hoy de X for Startups, empezaremos una saga de 4 capítulos para explicarte las diferentes técnicas que existen para que tú puedas evaluar cada idea de manera oportuna, disminuyendo los riesgos y tratando de ser lo más disruptivo e innovador posible. Vamos a por ello. Lo primero que tengo que contarte es que para analizar qué idea en esta primera etapa puede ser buena entre una y otra, existe una técnica que es la que vamos a navegar en este capítulo, llamada la técnica del do and don't. Básicamente esta técnica toma el lienzo llamado Business Model Canvas para tratar de identificar aquellos aspectos dentro del planeamiento de esta idea, dentro de la concepción de esta idea, que pueden resultar importantes para tu empresa. Este de aquí es como luce el Business Model Canvas. Es básicamente un lienzo que distribuye de manera apropiada aquellos elementos que antes conocíamos como plan de negocio. Entonces, esas estructuras que antes definían este llamado plan de negocio, ahora se aterrizan en un tablero mucho más visual, mucho más táctico, estratégico y que es orgánico porque vive versión tras versión y puedes ir cambiando palabras claves o puedes ir cambiando asunciones que ya se hayan validado. Como puedes ver, este Business Canvas tiene diferentes casillas que tú puedes reconocer fácilmente. Puedes identificar ahí los canales, los segmentos de consumidores, los Key Partners, que son básicamente aquellas personas que te van a ayudar de manera estratégica a lo largo de todo el camino, pero también puedes encontrar aquellas actividades y recursos que resultan ser importantes para el desarrollo de una buena idea, porque entendamos que toda buena idea apunta a un problema correcto. No hay tal cosa como una buena idea si no has validado que existe un problema. Tener eso en mente. También vas a encontrar en este Business Model Canvas una gran unidad del propósito, algo que nosotros conocemos como la propuesta de valor, que no es otra cosa que la promesa que le haces tú al cliente o al mercado al que te quieres dirigir con respecto al impacto de tu solución. Y eso es muy importante. A mayor impacto de la solución, mayor es la velocidad de adquisición de usuarios o de clientes que va a tener tu solución. Y al final vas a encontrar en la última fila la organización de tus costos versus tus ingresos para poder ver cuán viable es esto. Pero profundicemos mucho más. Este Business Model Canvas, aparte de analizar casilla por casilla y elemento estratégico dentro de tu hoja de ruta, también sirve para categorizar cada una de tus asunciones iniciales, cada uno de los aspectos de esta idea que pueden funcionar en 3 grandes grupos, como puedes verlo aquí. Te darás cuenta que tanto la deseabilidad como la factibilidad y la viabilidad de la idea son importantes para construir un único conjunto. No hay tal cosa como tener una solución o una idea muy deseable que el mercado quiera porque termina siendo un nice to have. Es bonito de tenerlo, pero no impacta en ningún problema real. Tampoco es importante que tú te enfoques totalmente en la viabilidad de la solución. Porque si tú logras que la solución sea muy viable, no quiere decir que el mercado vaya a responder con respecto a esta solución. Puedes encontrar tú que la solución es sencilla de llevar, posible de llevar, que tienes los recursos para llevarla al mercado, pero al final resulta que el mercado no está listo para esta solución, o no está suficientemente entrenado, o no ha tenido versiones previas de la solución para saber cómo usarla o tomarle el valor que tú esperas. Entonces, deseabilidad, viabilidad tienen que ir necesariamente de la mano, pero no son importantes si no le agregas un tercer y último elemento, que tal vez es uno de los más importantes, y este es la factibilidad. Tan importante como tener los recursos para hacerlo, saber cómo hacerlo y que la solución sea deseable, sea atractiva, sea interesante para tu consumidor, para tu usuario, es importante que te sinceres y sepas si puedes hacer la solución.
si estás capacitado o tu equipo humano está capacitado para llevar adelante una solución de largo aliento. Ocurre mucho con las aplicaciones móviles hoy en día que nacen dentro de las empresas que aparentemente parten de una gran idea. Esa es la deseabilidad. Es decir, hoy en día que estamos obligados a incrementar la cantidad de deliveries o la cantidad de desconexión física, pero igual conexión digital con nuestros clientes, tenemos que hacer todo en remoto. Tenemos que enviar nuestros productos por un intermediario, por un delivery o por un agente de conexión one-to-one. Pero no porque tengas en mente hacer una aplicación que todo el mundo está haciendo, no porque tu aplicación va a tener una interfaz de usuario mucho más amable, amigable o incluso atractiva a nivel de colores y de forma o sensorial, quiere decir que las personas que están desarrollando la aplicación o las personas que están dimensionando el proyecto tienen la visión de hacia dónde es que debe llegar esta aplicación móvil. Primero entendiendo de que una aplicación móvil es nada si no tiene data. Y básicamente la data es plataforma, no solamente la aplicación móvil. Entonces, si estás embarcado en el desarrollo del app y ya validaste que tienes la deseabilidad, porque los usuarios te han demostrado de que les gusta la solución que tú estás planteando, y por el otro lado tienes la factibilidad, es decir, tienes al equipo de gente capaz de llegar en el largo aliento a poder producir buenos resultados con esta aplicación móvil y luego convertirla en una plataforma una vez que la data vaya ingresando y vaya teniendo cierto modelado. Pero también es importante que tengas la viabilidad. Si tú no llegas a tener los recursos necesarios, no me refiero solamente económicos, me refiero a los recursos intelectuales, a los recursos de mercado, incluso a los recursos de la experiencia pasada, ya sea de fracasos o errores que has cometido, y actualizarlos hacia el presente, tu solución no puede ser evaluada de manera integral. Vamos y te explico cómo hacerlo. Primero piensa en esto. Este diagrama que tú ves aquí es un diagrama de cómo una solución debe de estar centrada en el ser humano. Todo lo que hagas en la solución, incluso desde validar la idea, tiene que centrarse en resolver algo en la vida del ser humano. Si tú no resuelves nada en la vida de las personas, lo que pasa con tu solución es que no tiene trazabilidad, que es un cuarto componente que veremos en capítulos posteriores. Pero en este momento, lo que tú tienes que intentar validar con las ideas que tienes enfrente, en esta primera técnica que estoy compartiendo contigo, es saber si esta solución es deseable, es factible y es viable. En este diagrama se explica muy bien cómo podemos integrar una cosa con la otra en la práctica, en el punto de desarrollo. Por ejemplo, notamos cómo para ser viable se tienen que tomar en cuenta factores de negocio. Y dentro de esta viabilidad, lo que tienes que hacer es construir un modelo de negocio, un modelo de ingresos, un modelo de contingencias en torno a esta idea que estás evaluando. Y la pregunta aquí es bastante simple. Esta idea que llega a mí, ¿puede generar un modelo de negocios rentable, sostenible, escalable? En base a la respuesta que tú tengas, vas a poder entender si tienes mecanismos para darle el go o no en esta sección a la idea. Otro aspecto importante llevado a lo tangible, al desarrollo del producto digital, es la deseabilidad. Y la deseabilidad es básicamente experiencia de usuario. Aquí la pregunta es muy clara. ¿Esta solución, esta idea que se me está presentando, le será atractiva, fácil de usar, intuitiva y sobre todo, le permitirá al usuario retroalimentarme con comentarios? Si la respuesta es sí, entonces avanzas bien, pero tienes un gran desafío. Porque lo que tienes que lograr en la deseabilidad es no tener un primer momento. Lo que tienes que tener es un long run. Es decir, tienes que marcar diferentes hitos en tu hoja de ruta para que la deseabilidad de tu idea o de la idea que estás evaluando crezca. Si sientes que esta idea que estás evaluando tiene un camino de deseabilidad interesante y amplio, entonces es una idea interesante y atractiva de seguir evaluando. Luego, el tercer elemento, el elemento de la factibilidad. Y aquí tienes que ser totalmente honesto porque si has podido validar la deseabilidad y has podido ya validar la viabilidad del proyecto, en este punto tienes 2 puntos de 3. Tienes que tener 3 de 3 para lograr que esta idea pueda pasar a la siguiente fase. Y lo que te dice la factibilidad es, pregúntate si esta idea que estás evaluando, que llega a ti, que se te presenta, puede ser hecha o puede ser llevada a cabo con aquellos recursos que tienes actualmente o con recursos que puedes conseguir, pero que no va a demandar un gran desgaste a toda la organización, a toda la empresa. Veo muchas veces que hoy en día las empresas
quieren subirse a la ola del data science. Contratan personas de machine learning, de inteligencia artificial, de modelado de datos, arquitectura de datos, es decir, están tan casados con la terminología, pero no logran entender la primera razón por la cual uno contrata un equipo tan avanzado para construir un sistema. Y es, ¿en verdad necesito tanto músculo de datos, tanto músculo científico y matemático para lograr lo que quiero? En la respuesta sí y no, yace la viabilidad de esa idea. Puede llegar a ti una idea muy genial, por ejemplo, para poder entender mejor a tu consumidor en base a sus hábitos in-house, es decir, todo aquello que hacen de la puerta de su casa hacia adentro. Y estás perfecto, dices, mis productos encajan muy bien con esa data que se puede entregar. Pero hay un pequeño detalle, que tu empresa, tu organización, nunca se preparó para tener un análisis de ese tipo de datos, de data sensible. Siempre se enfocó en información transaccional. Entonces, tienes que ser totalmente honesto en este punto para validar esta idea y saber si los recursos que necesitas aportar como empresa para que esta idea siga adelante, los tienes y si son sencillos de conseguir y si consiguiéndolos los puedes optimizar. Ahora, ¿recuerdas lo que te comentaba? Este de aquí es el Business Model Canvas, el que vimos hace un momento, pero con las etiquetas de qué debía de ir en cada casilla. Esta de acá es la distribución de cómo el Business Model Canvas agrupa diferentes sectores para responder a las preguntas de factibilidad, deseabilidad, viabilidad. Entonces, diferentes grupos de información dentro del Business Model Canvas te van a permitir a ti evaluar si la idea o las ideas que tienes enfrente pueden seguir adelante o no. Vamos a hacer un pequeño ejercicio explicativo con respecto a cómo puedes tú tomar estos grupos de información y poder asignarle ciertos puntajes o ir respondiendo y teniendo un criterio de decisión para estas ideas que llegan a ti. Este de aquí es el Business Model Canvas, con el registro de qué debes de llenar tú en cada casilla para luego tener las validaciones que te comenté hace unos segundos. Lo primero para la factibilidad, para que tú puedas evaluar cuándo esta idea es factible y de qué manera. Tienes que centrar tu atención en estos tres campos principalmente. Para saber si un proyecto es factible, lo primero que tienes que responder de esa idea es si la idea o la solución funciona con socios clave, funciona con actividades clave y tiene considerado ya recursos clave. Como puedes ver, saber si la idea cuenta o puede contar con socios clave, lo que se refiere es que trabajes en un esquema de Open Innovation. Es decir, que esta idea pueda fácilmente ser anclada entre las áreas que tienes o también colaborar con diferentes mercados de otras industrias o incluso que tú puedas generar asociaciones o partnerships con terceros para lograr que esa tecnología, esa idea, esa solución pueda resolver la mayor cantidad de problemas. Ese es un primer elemento para tú considerar que la idea puede ser factible. Ahora, las actividades clave. Tienes que tomar muy en cuenta cuáles son los puntos críticos del desarrollo de esta idea. Puede llegarte una solución que se sienta perfecta, ideal, que te emocione, pero rápidamente tienes tú que cuestionar y preguntar cuáles son los puntos críticos donde el proyecto podría caerse, donde podría quebrar. En esos puntos críticos tienen que descansar aquellas actividades a las cuales le vas a colocar la mayor cantidad de atención o donde vas a asignar muchos más recursos o puntos de control como métricas. Entonces, cuando vayas a evaluar la idea, toma en cuenta al menos 2 o 3 actividades críticas que en la hoja de ruta este proyecto o esta solución pueda tener como falla. Y el último elemento para saber si la idea es factible. ¿Qué recursos va a demandar esta idea para llevarse a cabo? Y acá tú tienes que considerar diferentes aristas. Si la idea necesita de tener patentes, una investigación previa, infraestructura, espacio en nube, servidores propios, o necesitas una cuadrilla de data science, tienes que evaluar si estos recursos terminan desgastando más el proyecto o la idea o si es factible llevarlos adelante. Este es el primer grupo. Pasemos al siguiente. En este grupo tienes que evaluar cuán deseable va a ser la solución o la idea frente a un mercado, ya sea un mercado que tengas o un mercado futuro, incluso nicho. Lo primero que tienes que responder o tienes que pedir que te respondan con respecto a la idea es si la idea que te están presentando tiene una propuesta de valor detrás o simplemente parece ser una copia de algo
o es un 2.0 de algo que no funcionó, pero ahora con una pequeña mejora podría salir al mercado. Camino incorrecto. Lo que tienes que considerar aquí es que la propuesta de valor va mucho más allá de un eslogan, va mucho más allá de un artificio que le coloques a la idea. Tiene que ser algo contundente. Algo que al escucharlo sientas que marca una diferencia en el mercado y que te aleja de la competencia cuando exista y cuando quieran llevarte el paso. Otro aspecto importante que tienes tú que responderte a ti mismo es si la relación con los clientes mejora producto de esta idea, de la implementación de esta idea. Si esta idea te permite llegar a tus consumidores, a tus clientes de una manera mucho más orgánica, espontánea y eficiente y conocerlos también. Después, tienes que preguntarte de la manera más sincera posible si tienes canales de distribución o canales de comunicación o canales de interacción correctamente diseñados para la implementación de esta idea. He visto muchas veces cómo las empresas implementan proyectos que son interesantes a nivel tecnológico, totalmente factibles a nivel de cómo hacerlos. Pero cuando llegue el momento de entregarlos, de llevarlos al punto B, encuentran que no están preparados. No están preparados los canales sistematizados, no tienen las rutas organizadas o no saben si los canales de comunicación son efectivos para trasladar la idea correctamente al cliente. Es importante que respondas eso de la manera más honesta, si no, terminarás con un producto que tal vez tenga 100.000 usuarios en un mes y caiga 80.000 usuarios al mes siguiente. Tomar en cuenta. Y finalmente en este grupo, para decidir si la idea es deseable, tienes que de todas maneras aterrizar los segmentos de clientes a los cuales te vas a dirigir. Mi mejor consejo en este punto para analizar una idea que llega a ti. Pregúntate si la idea tiene early adopters considerados dentro de su lanzamiento de prueba de concepto. Es la mejor manera. Los early adopters son aquellos consumidores, nuevos en su mayoría, o consumidores actuales, pero que se reconvierten para una solución diferente, que no necesitan mucha información para subir a bordo de tu solución. Apenas la ven, sienten que hay una conexión y están dispuestos a pagar por ella, aun cuando no la conozcan mucho. Pero son importantes porque se van sorprendiendo en el camino junto contigo y sobre todo tienen una gran contribución en recomendaciones, en retroalimentación de comentarios y te permiten crecer la marca y crecer también el impacto de la solución. Y ese que nos falta no es otro que el modelo de ingresos. Determinar muy bien los costos frente a los ingresos potenciales que puedes recibir producto de esa idea para validar si este proyecto es viable. La viabilidad es la cereza del pastel dentro de la validación de una idea. Cada vez que yo tengo que evaluar una idea, rápidamente trato de resolver los problemas de deseabilidad, de factibilidad, para quedarme con detenimiento en la parte de viabilidad. ¿Y esto por qué? No solo porque dimensionar los costos correctamente de manera escalable, es decir, no generes todo un Excel con costos en una proyección de un año, sabiendo que vas a gastar A, B, C y D en los primeros meses y luego vas a tener que cambiar a variable o a fijo. Eso no funciona, porque el mercado te tiene que decir cómo crecer y cuándo crecer. La mejor manera es empezar a plasmar costos variables que se conviertan en fijos, y a medida que el mercado va creciendo con tu plataforma, vas adquiriendo usuarios nuevos y los vas reteniendo, tú puedes escalar la dimensión de cada costo. Es la mejor manera. De esa forma, tu equipo puede crecer de manera mucho más tranquila, sin la presión de tener que ir quemando el presupuesto porque tiene que cumplir con el cronograma, y también puedes tener mayor optimización de recursos entre una partida y otra. Eso es muy importante. Si a este punto viste que la estructura de costos termina siendo viable también, es decir, tiene este nivel de escalabilidad a medida de que se consiguen los objetivos, entonces solo te queda un último y final paso para darle el go a esa idea, y esa es saber si hay un modelo de ingresos fuerte, sostenible en el tiempo y trazable detrás de la idea que te están presentando. Para saberlo vas a tener que definitivamente primero ver hacia atrás el histórico, ver qué números han funcionado a nivel de ventas, a nivel de pricing o a nivel de conexión con el mercado, para ver cuál es la tolerancia y la elasticidad de precio que puedas tener. Pero sobre todo es importante que en este punto consideres las pruebas de concepto. Las pruebas de concepto, aun cuando la idea sea pequeña y aun cuando sea un formulario, aun cuando sea un mock-up,
te permiten saber hasta dónde empezar a cobrarle al cliente en los primeros meses y cómo podrás ir creciendo a medida que tu base de clientes también crezca. He visto en muchos casos que los modelos de ingresos son demasiado optimistas, o son demasiado costosos o demasiado altos y fuera de la realidad. El último paso para evaluar esta idea que tienes enfrente es preguntarte o preguntar si el modelo de ingresos que está detrás de esta idea es real. Importante también si el modelo de ingresos va de la mano con la ventaja injusta o el valor diferencial de esa idea, porque de esa manera, a medida de que los usuarios suben a bordo de tu solución, ellos van a entender de que les estás cobrando aparentemente muy poco por algo que tiene demasiado valor. Y ese es el modelo de ingresos ideal para cualquier idea que tiene que ser evaluada. Espero haber aclarado muchas dudas con respecto a cómo empezar a evaluar una idea que llega a ti. Sé que te llegan muchas por semana, varias por mes, más allá de las que tú tienes. Lo importante es tener siempre enfrente el Business Model Canvas, tratar de dividirlos en estas 3 secciones de factibilidad, deseabilidad y viabilidad, ser totalmente honesto contigo y si sientes de que todo tiene sentido y las respuestas han sido positivas, dale el go. Y empieza en este momento a generar una prueba de concepto que te permita llegar a un mercado lo más rápido posible, validar tus asunciones y crecer a partir de ahí. Mi nombre es Jorge Toledo Chacón. X for Startups ha sido diseñado precisamente para que las empresas puedan colaborar con startups de cualquier parte del mundo, de manera que puedan tener todos los meses, todas las semanas y todos los días MVPs totalmente viables que les permitan resolver problemas que todas las áreas sufren y que tienen que ser resueltos cuanto antes. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde tendremos la segunda parte de técnicas para evaluar ideas disruptivas e innovadoras. Hasta la próxima.